dadle vosotros de comer. Pero como no lo tiene que hacer el Estado eso, quizás el gobierno lo tiene que hacer. Cuando la palabra nos habla de esto, es tan fuerte, tan conmovedor, tan impresionante, que es como que no llegamos a entender esa dimensión que se encuentra en la palabra. ¿Por qué yo tengo que darle de comer si Dios me bendice a mí? ¿Por qué tengo que extender la bendición al vecino, al otro, al que no tiene, al que no le fue tan bien, al que no estudió, al que no tiene ganas de levantarse a la mañana? ¿Por qué? Esto es injusto. Si Dios me bendice a mí porque soy genial, porque soy bueno, porque soy espiritual. ¿Sabes por qué te bendice? Porque Dios es amor. Y no porque vos seas más que el que está al lado tuyo. La palabra dice que tengas conciencia, claridad en tu mente de que el que está al lado tuyo es mayor que vos. A ver, mira el que está al lado tuyo y decirle, voy a honrarte, hermano. Voy a respetarte, porque sos mejor persona que yo. El darle nosotros de comer a aquellos que no tienen para comer es un principio bíblico muy profundo que contempla muchas cosas. Claridad de lo que Dios quiere, entendimiento de cuál es el corazón de Dios, saber que vos estás aquí como una pieza de un rompecabezas inmenso que Dios va a utilizar para generar un mundo mejor hasta que Él venga. Y no falta mucho. Así que ponete las pilas, enchufa tu celular, cargalo, porque es necesario que tengas claridad también de esto. Quiero que escuchemos un acontecimiento que de hecho, si vos crees que la alimentación milagrosa de los 5.000 fue la única, quiero decirte que estás equivocado. Esto sucedió varias veces en la palabra. Es un acontecimiento tan importante, pero tan importante desde la perspectiva de Dios, que está registrado en los 4 evangelios. ¿Sabes? No todos los acontecimientos, ni todos los milagros que Jesús hizo, que ninguno es menor que otro, pero este cuantitativamente tiene una dimensión totalmente diferente. Y está registrado en los 4 evangelios. Hoy vamos a tomar solamente uno. Tampoco vamos a leer lo que aconteció en los otros 3 evangelios, ni tampoco los otros eventos de alimentación. Porque no tendríamos el tiempo para hacerlo, pero sí voy a dejarte las citas para que después las leas en casa. ¿Cuántos tienen Biblias? Bien. ¿Cuántos se comprometen a leer las citas? ¿El resto no? ¿Cuántos tienen celulares? Ah, tienen más celulares que Biblias. Wow. Bueno, quiero decirte que hay una aplicación genial, ¿sí? Muchas aplicaciones bíblicas. De hecho, yo trabajo con las aplicaciones y me interesa
que vos también lo puedas hacer. Porque quizás te parece demasiado anticuado andar con una Biblia debajo del brazo, pero un celular lo tenés en el bolsillo. Y buscar una aplicación de la Biblia, ¿sí? Googlealo y bájate la que quieras. Es totalmente gratis y tenés todas las versiones. Así que léelas desde allí. La versión que vamos a leer está en Juan, la versión de NTV, en el capítulo 6, del 1 al 15. Así que escuchá con atención lo que este pasaje dice, por favor. Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces, Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten, así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Bueno, hay mucho en este pasaje, muchísimo, que realmente me encanta. El Señor nos dijo esto. A ver, como lo comentó mi esposa, denle ustedes de comer a la gente que no tiene. A la crisis en aquel momento, 20 años atrás. Pero paradójicamente la crisis no se fue. Siguió y siguió, un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más desesperados, un poquito menos desesperados. En el mundo tendremos aflicción. Esa es la realidad. Así que estamos en el mundo todavía y bueno, hay que entender esto y hay que avanzar sobre estas cosas. Quiero que veamos las referencias y si tenés allí tu celular, toma nota de los pasajes donde vas a encontrar este mismo contexto. También está la alimentación de los 4,000, que es diferente porque había un poco más de panes, un poquito menos de peces, un poco más de peces, un poquito menos de panes, pero siempre fue totalmente milagrosa. ¿Lo tenemos en pantalla, por favor? Marcos, capítulo 6, 32 al 44, Mateo, capítulo 14, del 13 al 21, y Lucas, capítulo 9, del 10 al 17. Si tenés tu celular, anótalo, ¿sí? Anótalo porque sería bueno que lo leas y que te dejes impactar por una situación totalmente milagrosa. ¿Cómo haces para alimentar 5,000 personas cuando no tenés nada? Nada. Quiero darte 3 puntos iniciales. Primero, es un milagro tremendamente importante.
está registrado, como te dije, en los 4 evangelios. Dios no registra un evento porque no tiene que poner en la Biblia. Cada circunstancia que está en su palabra tiene un sentido profundo para nuestras vidas. No lo escribió para Él, lo escribió para nosotros, para que entendamos el poder, no solamente que Él tiene, sino el contexto de milagros. Dios escribe esto para nosotros, porque debemos entender que la vida es una vida de milagros constantes. Yo soy un milagro de Dios. Estuve un mes entero en terapia intensiva cableado por todos lados, después de 2 infartos, y hoy estoy acá, y puedo saltar, y puedo glorificar a Dios, y puedo caminar, y puedo ver. Punto número 2. Este acontecimiento que escuchaste en la lectura y después vamos a ir detallándolo, ocurrió delante de miles de testigos. Estaban allí, con hambre, siguiendo a Jesús. Era tan importante Jesús que ni se llevaron una vianda. Necesitaban estar con Él, querían recibir un milagro en sus cuerpos. Querían recibir alimentos. No sé cuál fue la motivación de toda esa gente, pero dice que había 5.000 varones. Es decir, se contaba la cabeza, ¿sí?, de los hombres, pero ahí también había niños y mamás que habían seguido a Jesús. Así que no eran 5.000, era mucha más gente, porque específicamente dice 5.000 varones. Y los otros pasajes lo reafirman. Mucha gente. ¿Por qué a Dios se le habrá ocurrido darles de comer? Punto número 3, después te lo digo. Nunca en el Nuevo Testamento se registró a tantos beneficiarios simultáneamente. Los que recibieron el Espíritu Santo cuando descendió en Pentecostés eran 3.000, pero no recibieron alimento, recibieron un regalo de Dios, el poder de Dios, ¿sí? Pero no se había registrado una actividad como esta, ¿sí? Una actividad que contempló una necesidad y se satisfizo esa necesidad. Vamos a leer el versículo número 2 de Juan, por favor. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Era el 2º año del ministerio de Jesús, un año de mucha, pero mucha popularidad. Un año de mucho trajín, un año donde la gente lo agobiaba, lo seguía, lo buscaba, sabía que él tenía recursos, que nadie entendía de dónde los sacaba, pero iban a buscar su sanidad, el poder de Dios. Los fariseos decían, ¿qué es un profeta? Un engañador. ¿Por qué la gente lo sigue? La gente conocía a Jesús y lo seguía. En este 2º año había mucho trajín, mucho cansancio. Caminar de un lado para el otro, pero nunca perder la conciencia de la necesidad del próximo y del prójimo. ¿Sabes? A veces estamos tan ocupados en nuestros propios temas,
en nuestras propias necesidades, en nuestras propias ñañas, en nuestros propios dolores, que no dejamos que un pensamiento de ayudar al otro entre en nuestra mente. Que lo ayude Dios. Me ayudó a mí. Que lo ayude Dios. Que lo ayude el gobierno. Que lo ayude su familia. Dadle vosotros de comer. ¿Pero yo qué tengo que ver? Yo vine acá a acompañarte, Jesús, porque sentí que tenía que ser un discípulo tuyo. ¿Por qué le tengo que dar yo de comer a estos que están acá que ni sé quiénes son, ni sé cómo se llaman? No conozco su historia. No me interesa su historia. A veces pensamos así y estamos equivocados, porque no entendemos la dimensión espiritual en la cual estamos. Quieras o no, estás allí, porque fuiste salvado por su sangre. Porque vos sos responsable. A ver, ¿estoy seguro de lo que digo? Sí, vos y yo somos responsables. No podemos evitarlo. Quiero que entiendas este contexto. Vamos a escuchar el verso número 3 y 4, por favor. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Hay una aclaración en estos dos pasajes que dice, porque ya era el tiempo de la Pascua judía, se acercaba el tiempo de la Pascua judía. ¿Qué connotación tenía eso en la mente de los contemporáneos de Jesús? La connotación era esta. La Pascua conectaba con la libertad, ¿sí?, del pueblo judío. La libertad que habían recibido en Egipto. Ese era el recordatorio. La Pascua era el recordatorio de esto. Importante. Ahora, una imagen de Jesús conectaba con esto. Conectaba de una manera muy especial. ¿Por qué? Quiero que escuches el verso 15, por favor. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Pero ¿cómo? ¿A Jesús no le interesaba la gente? ¿A Jesús no le interesaba estar con la gente? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se escabulló? ¿Por qué cuando vio que la gente quería hacerlo rey y conectaba en la mente de la gente, de esos más de 5.000 que estaban allí, conectaron con el pensamiento, Él es quien nos va a salvar de los romanos? Hagámoslo rey. Nos da de comer, nos da bienestar, nos cuida, es espiritual. Él nos va a salvar del imperio romano, de la esclavitud. Él nos va a salvar de los problemas que tenemos ahora. Él nos va a salvar de toda esta circunstancia que estamos padeciendo. Y Jesús dijo, con un acto. Muchachos, están equivocados. Están leyendo una visión terrenal. Yo vengo a darles una visión celestial. ¿Les doy de comer? Sí. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Sacio su necesidad? Sí. Pero no se confundan. Yo acá no vengo a hacer política. Yo acá no vengo a tomar las riendas políticas y cambiar de lugar la circunstancia política que están viviendo. A veces leemos mal el plano espiritual. Esta gente leyó mal. Incluso
entre los discípulos. Decían, pero estamos escuchando que hagamos rey. Sí, esto es lo que tenemos que hacer. Jesús tiene que ser el rey de los judíos. ¿Estás comprendiendo lo que quiero decirte? ¿Me estoy explicando bien? Tu necesidad no es simplemente que cambie las circunstancias. Tu necesidad es más profunda. Es que entiendas tu llamado espiritual y actúes en función de esa altura, de ese llamado, de esa circunstancia espiritual, de ese llamado. Verso 5, 6 y 7. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Esta pregunta es interesante. Es una pregunta que dice, no sé, si a vos te parece tan extraña como a mí. ¿Puedes volver a leer el verso 5? Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? En síntesis, la pregunta es, ¿qué hacemos con este problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué haces con tu problema? ¿Cómo lo resolves? ¿A dónde mirás? ¿A dónde buscás? ¿A quién te dirigís? ¿Dónde vas a hacer cola? La pregunta de Jesús es una pregunta no solamente interesante, es una pregunta absurda. Obvio, la palabra dice que él sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando, ¿sí?, la fe de los que estaban con él. Los que estaban con él, esos 12, titubeaban muchas veces. A veces creían, a veces declaraban. Me gustaría que hagamos una cuenta. Pero antes de hacer la cuenta, quiero que veas el verso 7 una vez más. ¿Lo podés leer? Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Alimentar a toda la gente saldría, según lo que declaran los discípulos, 200 denarios. Quiero que trates de pensar un poco en esto. Un denario era el jornal de un día, entre 8 y 10 horas, de un trabajador. Supongamos, a valores de hoy, para poder entender un poco más esto, que un jornal, el trabajo de un día de 10 horas o de 8 horas, pongamos un número básico, ¿sí?, de 8.000 pesos. Podemos poner en pantalla esto, un denario, un jornal de 8 horas, 8.000 pesos. 200 denarios, haz rápido la cuenta y si no te vamos a ayudar ahora para que lo veas. ¿Lo tenemos en pantalla, por favor? Estimativamente, alimentar a esas más de 5.000 personas, estaríamos en la compra de pan de 1.600.000 pesos.
¿Alguien puede pasar a ofrendar ese dinero para comprar pan? Qué fuerte es cuando vemos los números y cuando los discípulos tomaron conciencia de esto, porque fue una declaración de ellos. Tienen que trabajar meses para poder llegar a este número. Y, bueno, como te pasa a vos, ¿no es cierto? Como nos pasa a todos. No ganamos en un día 1.600.000 pesos. ¿Alguien lo gana? No. Bueno, estás conmigo en esto. Bien, ahora, quiero que escuchemos el verso 8 y 9. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Bueno, a ver, analizando, yo no sé qué pregunta fue más absurda. Si la de Jesús o la de Andrés. A ver, encuentra allí un muchachito que tenía esto, que no alcanzaba ni para la vianda de él. La mamá, precavida, previsora, le dio para que el nene coma. Pero, obviamente, eso no alcanza. No alcanzaría ni para hacer un lunch entre nosotros, hacer una picadita entre nosotros. Es una pregunta absurda. Sin embargo, de acá pasamos de la realidad tangente que tocas a la dimensión espiritual que no ves y que quiero que intentes ver sobre tu propia circunstancia. ¿Cuál es la limitación que tenés? ¿La alacena medio vacía? ¿Ni llegamos a mitad de mes? ¿El freezer ya solo con hielo? Si es que tenés freezer. ¿Cuál es la realidad? Esa es la realidad que tenés. ¿Qué es lo que Dios quiere que veas? ¿Por qué Jesús le pregunta esto? Ahora, ¿podés leer la pregunta? ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Sirve cuando vos mirás lo que no se ve. Empieza a servir cuando vos crees en los milagros de Dios. Empieza a servir cuando vos le decís al enemigo de nuestras almas, a Satanás, no te creo. Yo voy a seguir confiando en Dios. Aunque no lo vea, lo voy a esperar, porque de la nada va a surgir. Nosotros vivimos durante un tiempo en Turdera con mi esposa y recién había nacido Jessie, nuestra hija, y estábamos en una situación económica muy difícil. Yo había perdido muchísimo dinero en una exportación de obras de arte que había hecho a Estados Unidos. Mucho dinero. Así que estábamos con menos $36.000 de deuda. Y no sabíamos qué hacer. En realidad sí sabíamos qué hacer. Orar. Lo único que había en casa era agua. ¿Escuchaste? Agua. Con 2 chicos chiquitos. Y oramos. Le dijimos, Señor, alimentaste a Elías.
manda a tus cuervos para que nos alimenten. Pero lo creímos. No solamente oramos, lo creímos. Y poco tiempo después, ese mismo día, alguien golpeó las puertas de nuestra casa. Un señor que vivía cerca, en el barrio, pero nunca habíamos hablado con él. Y traía 2 bolsas repletas, pero repletas, de fruta y verdura. Y golpeó, me dijo, mira, espero que no se ofenda, pero tenía que venir acá a traer esto. Uno no puede entender la profundidad que tiene el ámbito espiritual, el círculo espiritual, el poder de Dios. ¿Cómo le explicás a estas personas que comieron ahí que había 5 panes y 2 pescaditos? Porque no eran 2 ballenas, eran 2 pescaditos para la vianda del nene. Pero solo después de orar y bendecir los alimentos, vos que cuando orás y bendecís los alimentos, hola amigo, lo haces rápido para poder empezar a comer. Mirá el poder que tiene la oración y la bendición sobre los alimentos. Y la multiplicación. Alguien que diga amén, vamos. Porque esto es lo que va a pasarte en tu vida si crees. No sé, poné tu billetera, poné las manos encima, orá y cree. A ver si Dios te sorprende y se transforma el color de los billetes. Estaría bueno, ¿no? Pero es cuestión de mover los cielos. No es cuestión de, a ver si le emboco. No, es cuestión de mover los cielos con fe y mantenerte en esa posición de fe para cambiar las circunstancias que te rodean. ¿Alguien más dice amén? Dos preguntas, la pregunta de Jesús y la pregunta de Andrés, o la pregunta de Andrés y la pregunta de Jesús. Pero ahora quiero que prestes atención, y con esto voy a estar tratando de concluir, sobre el concepto de la economía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene una forma de pensar totalmente diferente a la nuestra? Yo lo sé. Bien. Quiero que observes ahora la economía de Dios. Vamos a leer del capítulo 6, versos 10, 11, 12 y 13, por favor. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten, así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Bueno, acá hay varias cosas que son muy sorprendentes. Una es el concepto de la numerología en la palabra de Dios. 5 panes y 2 peces. El número 7 encierra la perfección de Dios. Pero después hay 12 canastas que se recogen. Y esto tiene que ver con una idea de organización que tiene que ver con la autoridad humana.
el gobierno humano. Por eso tenés 12 tribus, por eso tenés 24 ancianos compuestos por 12 y 12, que no voy a entrar en el tema de explicar esto porque me llevaría mucho tiempo, pero sí comprender que esta numerología tiene un sentido, no es casualidad. Y tampoco es casualidad que el Señor dijo, a ver, ahora junten lo que sobró y no lo desperdicien. ¿Qué haces con lo que te sobra? En muchas áreas de nuestra vida nos sobran cosas que no las usamos nunca y que están ahí por si alguna vez las necesitamos. No funciona así. La economía de Dios es práctica, concreta, constante. Y cuando vos dejás, soltás, Dios te repone. Cuando vos das, Él te da más. Cuando retenés, se pudre. Retené este pensamiento. El pensamiento no se te va a pudrir. Cuando vos retenés lo que Dios te dio como bendición para bendecir a otros, se pudre. Por eso, el plan de alimentación ha prosperado, ha crecido y sigue viviendo, porque el concepto siempre fue dar. Y cuando no teníamos más, orábamos. Y Dios milagrosamente abría los cielos. ¿Sabés? En este momento vos tenés que levantar un aplauso. No te pierdas las posibilidades de honrar a Dios reconociéndolo con un aplauso, o con un amén, o con un gracias. Yo quiero entender más profundamente la economía de Dios. Podrían haber dejado los pedacitos de pan y los pedacitos de pescado que sobraba para alimentar las aves. Pero el Señor le dijo a los discípulos, vayan y recojan lo que sobró. Háganlo con cuidado. Esto nos habla de una economía no solamente clara, sino una economía consistente en la mente de Dios, que tenemos que tomar y aplicar para nuestras propias vidas. Es un ejemplo práctico de lo que Dios hace con la bendición. ¿Qué habrán hecho con esas 12 canastas? Probablemente no solamente comieron los discípulos, sino que las repartieron cuando cruzaron nuevamente el mar. Por último, como conclusión, en esta mañana, quiero que pienses en esto. A veces las circunstancias las leemos tan mal como los más de 5.000 que estaban allí sentados. Ellos creyeron y se empezaron a movilizar que Jesús era el rey que los iba a liberar de la opresión romana. A veces leemos las circunstancias tan erradamente como eso. Parecía, era factible, tenía consistencia lo que la multitud estaba movilizando, pero no era lo que era, porque Jesús se escabulló y les dejó bien claro que por ahí no era el camino.
que él transitaba un camino espiritual para liberar, sanar y aún alimentar a la gente, pero no iba a estar sentado en un trono de oro aquí en la tierra. La otra cosa que quiero cerrar en estos pensamientos es que a veces acomodamos lo que vemos a una ubicación equivocada. Lo ponemos en un lugar equivocado en la estantería, porque la realidad era, sí, Jesús es el Rey de Reyes, pero intento acomodarlo para que en mi circunstancia funcione. Intento acomodar la Biblia como más se me acomoda. Leo las bendiciones, pero no leo lo que suena un poquito duro de parte de Dios. Tomo los salmos, las promesas de Proverbios, tomo las partes más lindas de Isaías, pero no voy a Jeremías, no voy a Ageo, ni sé si Ageo está o no está en la Biblia, ¿no? ¿Para qué lo voy a leer? No voy por ahí. No es así, no puedo acomodar las cosas a lo que me parece a mí, porque me voy a equivocar. Tengo que ser equilibrado, ecuánime en lo que leo en relación con lo que Dios quiere y poder vivir de una manera poderosa. Y por último, tengo que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se hace? Mirando lo que no se ve. A veces lo que vemos no coincide con lo que realmente es. Y muchas veces nos pasa eso con lo espiritual. Leemos un pasaje y decimos, tengo la revelación. Bueno, gloria a Dios. Pero lee otras versiones, lee otros pasajes, conectalo, volvé a orar, busca de Dios y entonces ahí vas a tener una visión más completa y más fuerte. Dios quiere usarte en este último tiempo. ¿Vas a dejar usarte? A ver, decirle que está al lado tuyo. Voy a dejar que Dios me use. Cuando vos lo declarás, estás avanzando sobre el ámbito espiritual. Cuando vos declarás lo que Dios quiere hacer en tu vida, estás avanzando sobre lo que el enemigo no quiere dejarte hacer. Porque él es sumamente hábil para confundir, ¿sí? Empastar la cancha, para tratar de desanimarnos. ¿Cuántos se han sentido desanimados después de la pandemia? ¿Sí? Los que no levantan la mano, ¿me pueden enseñar cómo lo han hecho? Todos nos hemos sentido desanimados, porque fue un golpe muy fuerte hacia la humanidad. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido amigos, hemos perdido muchas cosas, hemos perdido tiempo que no lo podemos recuperar. El enemigo avanzó, pero quiero decirte que el que tiene que avanzar ahora sos vos. Y hacerlo de todas las formas posibles. Pero en primer lugar, espiritualmente, tenés que llenarte de su presencia y ponerte las pilas. Amén.